Hola, hola. Hoy les traigo el libro Los Inmortales de Meluja. En realidad esta es una trilogía. Se llama la trilogía de Shiva. Que en realidad no se confundan, no tiene nada que ver con el dios hindú Shiva. No, nada que ver. Simplemente tomó el autor el nombre del dios y de algunos personajes para recrear una historia de épica fantástica. ¿Qué me refiero con épica fantástica? Que es una trilogía de aventuras y fantástica. Fantástica que recrea personajes ficticios, situaciones ficticias que no podrían pasar en la vida real, etcétera. ¿Ya? Todo es ficción y no tiene nada que ver con Shiva. Bueno, veamos de qué se trata entonces la trilogía. Acá, los inmortales de Meluja. Meluja es un pueblo, ¿ya? Es un pueblo de gente. Imagínense como un país nórdico, pero multiplicado por 1000. ¿Ya? Donde todo es ordenado, donde hay muchas reglas, donde la gente se adapta al sistema, sigue las normas, donde todo funciona en paz, armonía y en orden. ¿Y por qué son inmortales? Porque la ciencia ha llegado a tal punto en ese lugar que fueron capaces de crear una bebida que se llama somas. Y el somas le da a este pueblo la inmortalidad. Se los van bebiendo de a poquito y son inmortales. En realidad esta gente no envejece, no se enferma, son prácticamente la sociedad perfecta a primera vista. Bueno, pero esta sociedad tan perfecta está enfrentando una guerra que les está empezando a minar la moral, ¿ya? Porque los pueblos que los circundan no son tan perfectos como ellos. Y según este pueblo, los otros pueblos le tienen envidia y por eso están haciéndole la guerra a Meluja. Entonces este pueblo se llena de ataques terroristas, gente muere todos los días sin razón, eh, hay intervenciones de otros pueblos para matar, etcétera. Mucho terrorismo en Meluja. Entonces el rey de este pueblo dijo, bueno, ya no más, es el colmo, es como ya no podemos seguir viviendo así, no se puede, nuestra sociedad hasta el punto del colapso. Entonces hay una leyenda que dice que en los tiempos donde ya la sociedad no pueda subsistir más, donde el mal esté reinando por sobre el bien, va a venir una especie de Mesías. Y este Mesías se llama Nekal, ya le voy a llamar así, Nekal. Y este Nekal tiene características, dice, no es del pueblo de Meluja, tiene la garganta azul y tres, brindará la paz a la sociedad. Ya, entonces el rey desesperado manda excursiones a distintas partes a buscar a este Mesías. Entonces, en una de estas excursiones por buscar a este personaje, llegan a una tribu en el Tíbet y se encuentran con esta tribu que es liderada por un joven que se llama Shiva y se dan cuenta de la ferocidad, de la valentía de este líder. Y la persona que lo ve dice, este debe ser nuestro Mesías. Tiene que ser, no puede ser otro, porque tiene todas las características de un gran líder. Es valiente, es resolutivo, es como el hombre que resuelve. Así era Shiva. Entonces le hacen una invitación a Shiva, le dicen, ¿te gustaría venir con tu tribu a nuestro país, a Meluja? La idea es que ustedes tengan un lugar donde vivir y que vivan en paz con nosotros. ¿Por qué? Porque la tribu de Shiva también está enfrentando guerras con otras tribus circundantes. Entonces ya estaban colapsando. Y Shiva le dice, bueno, sí, sí, me parece buena idea. Pero ellos no le dicen que él es el Nekab, el elegido, no. Simplemente se lo llevan así como con engaño, diciéndole, ven a trabajar en nuestra sociedad, te va a gustar, etc. Entonces Shiva parte con toda su tribu para allá y se encuentra con este país perfecto. Y obviamente se sorprende y dice, wow, nunca creí que podía existir un lugar como este, todo tan perfecto, la gente perfecta, la gente joven, no envejece, todo saludable, todo en orden, wow, perfecto. Y Shiva empieza a conocer esta sociedad, ¿ya? Y de a poco se va
se va como enamorando del pueblo, del lugar, y se va adaptando. Entonces, en Meluja le ofrecen el somas, porque sabían que si le daban el somas y su garganta se volvía azul, entonces él era el elegido. Sí, era bien específica la leyenda. Decía que tomando somas la garganta se pondría azul y él era el elegido. Y Shiva toma el somas, ¿ya? Porque le dicen, toma, esto te va a ayudar a sentirte mejor de tu hombro que está un poco dañado. Y al momento de tomarlo, su garganta se vuelve azul. ¡Wow! Toda la gente queda en shock porque dice, ¡wow! Él es el elegido. Y quedan así sorprendidísimos. Y toda la gente comienza a prestarle reverencia a Shiva. Y Shiva no sabe qué pasa, entonces queda, ¿qué le pasa a esta gente que se arrodilla ante mí, que antes me trataban mal y ahora, y ahora eh, se sienten honrados en mi presencia? Entonces de a poco le empieza a caer la ficha a Shiva, que algo está pasando acá. Y le cuentan de la leyenda, y le cuentan que están siendo atacados por los pueblos vecinos, que esta sociedad tan perfecta de la que Shiva se había enamorado, está siendo atacada por pueblos vecinos por envidia, que hay ataques terroristas constantemente y que no pueden seguir así y que necesitan de su ayuda, del Nekar. Y Shiva le no cree porque dice, pero yo, ¿qué tengo que ver yo? No puede ser tan azarosa la leyenda de que cualquier persona extranjera con la garganta azul sea su elegido y yo no tengo ningún vínculo con ustedes. Pero la leyenda era así y al final Shiva comienza a convencerse de que, bueno, que no de que él era el elegido, sino que de que había que hacer algo, porque la sociedad estaba de verdad colapsando. La moral de la gente ya no sostenía más y decía, y Shiva decía, no puede ser que este pueblo tan perfecto, esté a punto del colapso por estupideces, que el mal reine sobre el bien. Y se decide a luchar por el lado de los melugenses. Ah, me falta un detalle. ¿Por qué también el Shiva decide luchar? Porque se enamora de la princesa Sati, que es la hija del rey. Y se enamora de esta mujer. Así, pero fue amor fulminante a primera vista. Pero Sati era un poco reticente porque ella pertenecía, si bien era de la realeza, pertenecía a una casta diferente porque había perdido un hijo anteriormente y como esta sociedad estaba muy ligada por las leyes del karma, se entendía que si había perdido un hijo era porque tenía un karma anterior y que no podía vincularse con ninguna persona más, de lo contrario le traspasaría su karma. A lo cual Shiva decía, esto es realmente estúpido, no puede ser así. No pueden condenar a una persona a vivir en el ostracismo simplemente por algo azaroso que sucedió, como es la muerte de un hijo. Pero bueno, esta sociedad tan perfecta tenía este detallito que clasificaba a la gente de acuerdo con su vida y todo se lo atañía al karma. Bueno, algo que sucede todavía en esta sociedad en India, donde el karma tiene un rol relevante. Bueno, entonces lo primero que hace Shiva como el elegido es derogar esta ley. Dice, no, esta ley es ridícula, no puede ser. Y de esa forma tiene acceso a Sati. Pero bueno, no fue tan así. En realidad esta historia de amor se va desarrollando de a poco. Pero no me voy a enfocar en eso, si no se va a alargar mucho esta reseña. La cosa es que Shiva decide luchar por los melugenses y dice, ya, vamos a la guerra. Vamos a la guerra porque no podemos seguir así. Y le declaran la guerra al pueblo, a los pueblos vecinos. Y se arma la guerra, pero una guerra así apoteósica, total. La guerra como del fin del mundo. Donde Shiva toma la delantera. Y es su oportunidad para demostrar el valor, todo lo que Shiva vale, todo lo que representa. Y se posiciona como el elegido porque dice, wow, este hombre realmente es excepcional. No tiene miedo, es valiente, resuelve. Wow, vale oro. Y en ese momento, donde cuando los melugenses ganan la batalla, Shiva tiene como un descontento en su corazón. Dice, no sé si fue a esto a lo que yo vine, no sé si esto significa ser el elegido, porque obviamente con la guerra se produjeron miles de muertes. Entonces Shiva tenía esa contradicción en su corazón y no sabía.
Y se acentúa más cuando viene el rey del pueblo vencido y que al verlo el rey y la hija del rey y como todo el entorno del rey del pueblo vencido lo ven a Chiva con la garganta azul y como dicen no lo puedo creer. ¿Por qué? Dice Chiva. Y le dicen porque se supone que tú deberías estar de nuestro lado. Nosotros somos en realidad el pueblo que está siendo amenazado por los melugenses. Y tú debiste haber luchado por nosotros, no por ellos. Entonces Chiva en ese momento colapsa su psiquis porque dice, sabía que había algo mal, sabía que esta guerra no se debió haber producido, que estas muertes no eran necesarias. Y se da cuenta que en realidad Chiva no conocía el pueblo contra el cual estaba luchando. Y por lo tanto no sabía contra qué estaba luchando. No sabía, bueno, esta es la parte filosófica del libro. No sabía qué era el mal, no sabía si el mal era necesario en la sociedad. Entonces comienza a pensar y en ese momento tiene un sueño que le ayuda a clarificar su entendimiento. Y en el sueño le dicen que el bien nunca está completo siendo el bien, que necesita una parte oscura. Es la dualidad de nuestra dimensión. Necesitamos ese balance o contrabalance del bien y el mal para que haya un equilibrio en el universo. Entonces Chiva se da cuenta que cometió un error, que esa guerra nunca se debió haber producido, que el pueblo contra el cual lucharon en realidad no era malo, simplemente eran diferentes. Tenían una sociedad diferente, donde no aplicaban las reglas que se aplicaban en Meluja que le hacía la sociedad perfecta, sino que era una sociedad distinta, donde había más libertad y que si bien habían desperfectos en esa sociedad, no es que fueran malas, simplemente diferentes. Y se da cuenta de algo muy importante también, que los ataques de los cuales Meluja había sido víctima, esos ataques terroristas, en realidad no habían sido parte del pueblo contrario, sino que eran de los nagas. Acá muy importante los nagas, que es otro pueblo, en realidad no es un pueblo, es un segmento de la sociedad que está compuesto por las personas más despreciadas de la sociedad, es decir, personas con desperfectos físicos, por ejemplo, entonces que de acuerdo a la ley del karma no eran ni siquiera consideradas personas, ¿ya? Entonces los nagas, siendo víctimas de este sistema de castas, eran los renegados absolutos de la sociedad, ni siquiera los podían mirar. Y ellos habían formado como esta secta, entre comillas, que se rebelaba en contra de los demás pueblos, especialmente en contra de los melujas. Y eso era. Pero los nagas, esa es materia del siguiente libro que se llama El secreto de los nagas. No forma parte mucho de este primer libro. Este primer libro se centra en la guerra entre Meluja y los otros pueblos sin razón, en esta guerra sin razón por no haberse entendido sus diferencias, por no haberse conocido y por pensar que el ser diferente te hace malo. Si eres diferente a mí, entonces eres peor que yo. Ese malentendido. Y bueno, Chiva se da cuenta de esto y bueno, y después de un proceso de autointrospección donde se cuestiona mucho a sí mismo, decide ordenar la sociedad como el elegido que era, como el Mesías, como el Nekad. Y bueno, dice, bueno, cometimos un error, pero superémoslo y unamos nuestras diferencias. Y en cierta forma se logra esta unión de los opuestos y se logra este equilibrio. Entonces, en el fondo, sí, el elegido sí vino a vencer en contra del mal, que era este desentendimiento entre estos dos pueblos. Pero falta un detalle, que son los nagas y que es en materia del siguiente libro. Bueno, mi conclusión del libro de Shiva es que está súper entretenido, es una lectura muy liviana de hacer, se avanza muy rápido si es que te entretiene el libro. Y sí, voy a seguir con la parte 2 y la parte 3.